Bueno, estamos en comunicación con la viceministra Alcira Sosa. ¿Cómo le va, viceministra? Gracias por atendernos. Sí, a tus compañeros y a la audiencia. Viceministra, genera confusión por sobre todo y desde Salud Pública también hay una preocupación. ¿Se exige o no se exige el carnet de vacunación al momento de la inscripción y para iniciar el año lectivo? Sí, se debe presentar. El tema que nosotros tenemos es que las matriculaciones ya se realizaron el año anterior, a finales de diciembre, porque es automático. Sí, o sea, un niño que culmina el primer grado automáticamente pasa al segundo y se lo confirma, salvo que los padres informen que lo van a trasladar de escuela. Por tanto, para los niños que se trasladan de escuelas y hacen todo el proceso, llevan sus documentos, la libreta, la fotocopia de otros documentos, también tiene que llevar el carnet. Esa es la confusión que de repente se genera porque los otros niños ya no hacen, o jóvenes, ¿verdad? Ya no hacen esos trámites y no se mudan de escuela. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cada año? Inicia las clases y en esas primeras semanas se procede a controlar justamente la actualización del esquema de vacunación según las edades de los niños. Viceministra, en mi experiencia particular esta semana escribí a mi niño al jardín y sí, me solicitan y forma parte, yo me fui consciente de que exigían o por lo menos te pedían la fotocopia de la libreta de vacunación. Así mismo, para los que están iniciando estas matriculaciones, los primeros grados, también ocurre en séptimo porque hay mucho cambio de escuela, y en el primero de la media, sí. Sin embargo, en los otros casos los documentos ya están en las escuelas. No es que llevan y presentan los documentos año a año. Entonces, lo que hacemos es, como te comentaba, controlar en las primeras semanas de clase y también se solicita el examen biomédico para las actividades de educación física. Y si acaso los niños no tienen completo el esquema, el director de la institución informa al centro de salud, al hospital distrital, a la unidad de salud familiar, y ahí el Ministerio de Salud, que tiene también los datos en línea, procede a organizar las correspondientes campañas. ¿Libreta de vacunación es independiente al carnet de vacunación, ese por ejemplo que nos daban por el tema de la anti-COVID, viceministra? Sí, porque la libreta de niños es el esquema. Exactamente, tiene todas las vacunas y se va registrando en esa libreta. Sin embargo, en el caso del COVID teníamos el carnet individual. Sí. Que tampoco es requisito. El de COVID no. Claro. Bueno, acá lo importante, viceministra, es no generar confusión y por sobre todo no prestarse también a falsas declaraciones de grupos antivacunas que también pretenden, como siempre, generar la desinformación. Ahora bien, otro tema. Se hablaba de la posibilidad de postergar el inicio de clases teniendo en cuenta la gran cantidad de casos de chikungunya. ¿Eso no está siendo analizado? En realidad nosotros no tenemos recomendaciones del Ministerio de Salud para proceder a postergar el inicio de clases. Si bien hay una cantidad importante de casos en Capital y Central, la cantidad de internados es mucho menor, ¿verdad? Entonces, lo que se está haciendo es cumplir dos cuestiones. Para los casos de personas que están contagiadas, por supuesto, el reposo y tratamiento correspondiente, y por supuesto que eso se considera, ¿verdad? O sea, sea que para los días de ausencia, digo, ya sea de los docentes o una vez que inicien las clases, si hubiera chicos contagiados. Y por otro lado, esta campaña de eliminación de criaderos, que ponemos fuerte énfasis en las escuelas, pero que es importante concienciar a los demás de que no basta que la escuela esté limpia, porque si en la manzana o en las cuadras que está la escuela hay lotes baldíos o personas que no eliminan los criaderos de sus casas, igual nos puede afectar a todos. Viceministra, ¿no se prevé algún trabajo conjunto con CENEPA en cuanto a fumigación de las instituciones educativas, por ejemplo? Sí, se trabaja con CENEPA y también con las municipalidades. O sea, el Comité de Gestión de Riesgo o la dirección de la institución, por ejemplo, y vuelvo al tema de los baldíos, ¿verdad? Informa a la municipalidad si es que hay baldíos en la zona para que se puedan hacer los correspondientes trámites para la limpieza y también con CENEPA para la fumigación.
Viceministra, todo listo para el inicio del año El tema lectivo. docente. Sí, el tema docente también. Hay ausencias. O sea, es imposible determinar de aquí al lunes cuántos docentes estarían ausentes. Pero faltarían docentes, Pero según los faltarían, datos. ¿se analiza ya eso? Bueno, por eso los niveles de contagio, si miramos la cantidad total de la población, son todavía muy bajos, ¿verdad? Entonces, cualquier docente que hoy pueda estar con esta enfermedad o con otra, cumple el reposo médico, ¿verdad? Sí. Y eso está contemplado en términos del permiso correspondiente, y por otro lado, por lo general es la directora o el equipo técnico quien reemplaza al docente durante esos días. Ahora, más allá del tema del reemplazo, si nos puede ampliar un poquito, detallar, viceministra, esto de que se necesitan 12 millones de dólares para crear casi 1.500 secciones más en las instituciones educativas, incluyendo, lógicamente, el rubro docente. Sí, son 1.017 secciones por crecimiento vegetativo para ampliar la oferta. Por un lado tenemos buenos resultados en el sentido que cada vez los chicos permanecen más años en el sistema, pero por supuesto eso genera otro desafío de tener que habilitar más secciones, ¿verdad? Y son 1.017 secciones con 12 millones de dólares anuales sería la inversión para poder matricular a un promedio de entre 30.000 a 40.000 estudiantes, porque en cada sección el promedio ronda de 30 a un máximo de 40 por aula, según las normativas vigentes. Es uno de los desafíos pendientes que tenemos en el sistema. Ya. Identificado. Pero ese monto que usted habla de 12 millones de dólares forma parte del presupuesto. No. ¿Perdón? Esto forma parte del diagnóstico que habíamos hecho en su momento con el Plan Nacional de Transformación Educativa, de cuáles son los requerimientos de aquí, o sea, al 2022 habíamos cerrado ese proceso, ¿verdad? De lo que se supondría tendríamos que invertir desde el 2023 al 2040 para todos estos aspectos a mejorar en el sistema educativo nacional. Pero digamos, no se da de manera concreta ese avance. No, porque eso implica una discusión, un pacto social, llegar a un pacto social como hicieron otros países, para ver, con la presión fiscal que tenemos en el país no vamos a poder financiar esto. Eso implicaría, por ejemplo, aumentar algún impuesto o crear un impuesto específico que fuera destinado para fondos de educación, o en algunos casos comprometernos con algún crédito un préstamo internacional para financiar obras, por ejemplo, y eso supone que hay que tomar una decisión porque serían inversiones para 1 o 2 décadas en realidad. El área de cobertura en cuanto a merienda escolar del MEC es Asunción, ¿no? Así mismo. ¿Y cómo estamos en eso, viceministra? Está ya todo organizado para garantizar ese servicio desde el primer día de clases, y en el resto del país las gobernaciones y municipalidades están con los procesos, algunos más avanzados y otros todavía faltan iniciar. En promedio, más de 840.000 estudiantes reciben el desayuno o o la merienda, de acuerdo a su turno de asistencia, y un poco más de 380.000 en todo el país reciben el almuerzo escolar. Viceministra, solo quiero entender esta pequeña parte y con esto le dejamos. En Asunción está todo listo, o sea, se garantiza la provisión de la merienda escolar desde el primer día. Ahora, ¿por qué no tiene esa misma celeridad, no tienen esa misma celeridad las gobernaciones para la provisión y todavía se encuentran en los procesos licitatorios? Bueno, y tienen que ver con sus planes de ejecución también, ¿verdad? Ajá. Plan financiero, en términos de gestión, algunos tienen mejor gestión que otros, iniciaron, digamos, en los tiempos correspondientes y otros no lo han hecho. Todas las dificultades propias de cada año Y de cada administración. Sí, claro, es decir, en Asunción del chico va a tener la merienda escolar. En las gobernaciones, bueno, ya depende de la gestión de cada administrador. Gobernación y municipio. Gobernación y municipio. Así mismo. Por ultimísimo, el tema kit escolar, ¿cómo estamos llegando con los útiles que forman parte de los kits? ¿Están completos? ¿Faltan algunos materiales, algunos textos, por ejemplo? Estamos cerrando la entrega esta semana
En algunos casos, estamos entregando 1.397.000 kits escolares en todo el país. Eso representa el 100% de los estudiantes de las escuelas oficiales y también de las escuelas privadas subvencionadas. Los únicos que no reciben son los que van a las escuelas privadas. En términos de cómo va el componente, un último paquete sí, por los retrasos de la empresa proveedora, son como 9.000 kits, pero es una cantidad bajísima, ¿verdad? Fueron sin unas témperas y sin carpetas. Esas carpetas que tienen que llegar también a entregar, se distribuyen en una fase posterior, sí o sí, eso llega. Lo importante es que en la papeleta que va dentro del kit se marca qué va y qué no va, porque después tienen que recibir esos materiales. Pero la cantidad es ínfima. Hemos entregado realmente este año con casi el 100%, con esta pequeña excepción, ¿verdad? Y en el caso de los cuadernillos o textos de cuadernillos de lengua y matemáticas, que también en estas últimas semanas se entregaron tardíamente algunas imprentas, eso también ya estamos en un plan de distribución para hacer llegar en las siguientes semanas. Correcto, viceministra. Vamos a tener esos kits en estos días, seguramente acá en estudios también para mostrar un poquito a los televidentes cuál es su contenido. Gracias por el tiempo, viceministra. Muy gentil, como siempre. Cuando gusten, hasta luego. Hasta luego, la doctora Alcira Sosa.